Bueno, eh, ahí creo que está grabando ya. No sé, quiero mirar que grabe también la presentación. Sí, perfecto. Bueno, esperemos que marche todo bien. Voy a compartir la pantalla. Voy a usar dos grabadores por si acaso, porque a veces se tildan un poco. Si falla uno, espero tener otro. Bueno, bueno, damos comienzo a esta segunda clase de la segunda unidad. Vamos a ver un poco algunos conceptos teóricos de esta unidad y después Ignacio les va a comentar eh, cómo van a ser los seminarios y la parte práctica que él va a estar coordinando. Bueno, en esta unidad, algunos de los contenidos, la semana pasada, definimos un poco lo que es biomasa. Hoy vamos a ver un poco el concepto de biocombustible. Alguna clasificación ya hicimos la semana pasada, recuerden, según tipo de molécula, según el estado de agregación, ya habíamos visto si eran líquidos, sólidos, gaseosos, pero bueno, acá lo vamos a repasar un poco más. Y bueno, según, como les decía, las generaciones de biocombustibles, y vamos a ver un poco de estadísticas nacionales e internacionales de los principales biocombustibles, el marco regulatorio de la ley de biocombustible, la ley 27.640. Así que un poco de eso trata un poco la clase hoy. Como concepto de biocombustible, acá vamos a hacer una salvedad en inglés. Fuel se usa tanto para combustible y carburante. La misma definición, si buscan la traducción, es fuel para ambos. En español, en general, van a encontrar en alguna bibliografía que lo tratan como algo diferenciado. Cuando hablamos de carburantes, perdón, antes de agregar el adverbio bio, un carburante es aquel que se combustiona en un motor de combustión interna, mientras que combustible puede no necesariamente usar ese fin. Por ejemplo, si quemamos en una estufa para producir calor, o en una caldera o en un gasificador, bueno, lo estamos de alguna manera sometiendo a un tratamiento que no necesariamente es para un motor de combustión interna. Entonces, esa salvedad después la vamos a mencionar. Eh, Biocombustible o biofuel lo vamos a definir como cualquier combustible, independientemente del estado, si es sólido, líquido o gaseoso, obtenido o derivado de la biomasa. Biomasa ya lo definimos en la clase pasada. Puede estar en su forma natural o con muy poco grado de modificación de su forma natural, como madera, como turba, como algunos ejemplos, o puede estar ya un poco más modificado para su venta comercial. El etanol a partir de residuos de caña de azúcar, el diésel, eh, el combustible diésel a partir de aceite vegetal, o sea, el biodiesel a partir de aceites vegetales de desecho, o a partir de aceite vegetal que no provienen de un desecho, sino que son extraídos directamente para producir biodiesel. El término, como les decía, combustible y carburante en inglés se define como fuel, no se hace esa salvedad. En español vamos a encontrar esta distinción como carburante aquellos que se usan en motores de combustión interna, ya sea para desplazamiento vehicular o para producción de electricidad. A partir de un motor de combustión interna muchas veces se puede producir electricidad. Bueno, por grado de agregación lo vamos a ver
combustibles líquidos o biocombustibles líquidos, biodiesel, bioetanol, son los más comunes. Como sólidos, bueno, la biomasa en sí ya históricamente se ha combustionado como biomasa sólida. La leña, que hoy día sigue siendo muy importante, eh, se aprovecha como sólido. Después, como combustible sólido, puede tener distintos grados de sofisticación, de densificación, como pellet, como briqueta, bueno, ya veremos más adelante, también como combustibles sólidos, con cierto grado eh, de modificación respecto a la materia prima original. O como biocombustible gaseoso, el biogás o el gas de síntesis son los más comunes serían. Eh, Biogás a partir de digestión anaeróbica, gas de síntesis o sin gas, acá chiquito no se ve muy bien, por ejemplo, sin gas a partir del proceso de gasificación. Ahí tendríamos dos ejemplos de combustibles en estado gaseoso. Biocombustible en estado gaseoso. Bueno, algunas estadísticas. Habíamos hablado un poco ya la semana pasada. Habíamos visto en términos de exajoules, pero en ese caso eran valores más bajos, si no recuerdo, porque estábamos hablando de energía final. En este caso acá lo que estamos viendo es energía primaria por cada una de las fuentes. Fíjense, en este caso lo ponen a la electricidad y al calor como otra fuente, lo separan un poco. Y ponen, fíjense, biocombustibles y residuos, lo que se ve acá en amarillo. Separado por continentes. Acá solamente lo que sería la parte de biomasa. A partir de madera, fíjense la relevancia que tiene la madera. Esto está en exajoules, ¿no es cierto? Los residuos y otros biocombustibles. Estos otros biocombustibles vendrían a ser, acá lo define, lo que es biogasolina, o sea, bioetanol y biodiesel. Bueno, después hay otros biogases, biojet para queroseno para biojet, bagazo, bueno, algunos otros biocombustibles. Y la categoría de residuos se refiere a otros restos vegetales que no son de tipo madera. Puede ser residuo animal, residuo industrial o residuo municipal. Si miramos ya lo que es consumo, ahí sí, el consumo justamente acá da los valores de los 400 hexajoule que se ven que son más bajos, porque ya es como si fuese energía final. Eh, Podemos ver, bueno, la relevancia de sigue estando el carbón, el petróleo, coal oil y el gas natural. En términos porcentuales, ya más del 60% entre estas tres fuentes. Luego la biomasa y los residuos, biofuels, o sea, biocombustibles y residuos. Y acá se separa electricidad y calor como uso final. Obviamente esta electricidad no viene de la nada, sino que habrá seguramente algo de carbón o de petróleo o de gas natural, según el país, para producir esa electricidad. Está un poco mezclado la información porque, bueno, mezcla lo que son los fósiles por un lado, más algunos renovables y electricidad y calor que vienen a través de combustibles fósiles también, en buena parte. Y separa así esas componentes por sector y fíjense, bueno, a nivel de industria está bastante repartido entre carbón, el petróleo no es tan relevante, pero sí carbón y gas natural a nivel industrial. Esto a escala global, ¿no es cierto? En Argentina también el gas natural es muy importante para la industria, con la problemática de que en momentos de picos de demanda, en invierno puntualmente, sobre todo en invierno si son muy fríos, ha pasado muchos años, si están más o menos informados en la temática, habrán oído del desabastecimiento de la industria para priorizar el sector residencial. Entonces, bueno, la industria tiene que recurrir para obtener calor, fundamentalmente, recurrir a otro tipo de combustibles más caros. Muchas veces usan el fuel oil o algún otro combustible que son más caros, menos eficientes que el gas natural, que además está inyectado directamente desde la red. Y bueno, y electricidad serían las tres componentes más importantes, ¿no es cierto? En la industria, carbón, gas natural y electricidad. Para el transporte, fundamentalmente se usa petróleo o sus derivados, ¿no es cierto?
nafta y gasoil. Así que para el sector de transporte es altamente dependiente de petróleo. El sector residencial también está bastante repartido. Y bueno, después otros usos. Pero los tres sectores siempre más estudiados son la industria, el transporte y el residencial como los principales consumidores de energía. Vamos a ver una breve descripción acá, de clasificación de biocombustibles en generaciones. Después vamos a ver algunos ejemplos. Nos vamos a centrar más que nada en los de primera y segunda generación, que son los actualmente comerciales. El resto lo dejamos para algunos de los seminarios si alguno quiere explayarse en estas temáticas, pero son más teóricos en cuanto a que no hay una planta de tercera generación o de cuarta generación operativa, dada las dificultades técnico-económicas para cerrar un proyecto y que sea viable financieramente en estas dos tecnologías. Primera generación, vamos a hablar siempre de cualquier fuente alimenticia, o sea, usar alimento para producir bioenergía. Estamos hablando del maíz, o sea, el etanol de maíz viene de un producto alimenticio, el biodiesel de soja viene del aceite de la soja, que es un producto comestible. Cuando hablamos de caña de azúcar, salvo que nos refiramos al residuo, al bagazo que se usa para producir electricidad, que ahí podría considerarse de segunda generación. Si usamos el azúcar, cuando hablamos de caña de azúcar, etanol de caña de azúcar es etanol del azúcar de la caña, básicamente. O sea, ese azúcar que podría ir a particionarse o fraccionarse para venta minorista, en lugar de usarse para ello, se usa para producir etanol. Recuerden que el azúcar habíamos visto que era sacarosa, un disacárido, y eso eh, por cada kilo de azúcar prácticamente obtenemos 500 gramos de bioetanol, con una eficiencia muy alta, o sea, en el sentido de que no hay grandes residuos, la mitad se va como dióxido de carbono, la otra mitad se produce el etanol. Después vamos a ver un poquito más estos números. Remolacha azucarera, lo mismo, se obtiene azúcar como producto de la remolacha azucarera, o en su defecto ese azúcar se convierte a etanol. Un alimento pasa a etanol. La colza es un producto, es un grano, una crucífera, una especie crucífera que se siembra para producir aceite de colza o aceite de canola, lo habrán visto. Ese aceite de canola, por el proceso igual que en el aceite de soja, de transesterificación, se transforma, se modifica para producir biodiesel de colza. Así que bueno, en definitiva, todas estas plantas de primera generación, que hay muchas plantas operativas a nivel global, que, que están en funcionamiento, algunas de mayor cantidad, otras menor, ya veremos algunas en Argentina, son las que principalmente están funcionando para producir este tipo de biocombustible líquido. Es decir, la mayoría de los biocombustibles actualmente que son sacando la madera, ¿no es cierto?, de los combustibles para transporte que son llamados de primera generación, provienen, o sea, la mayoría de los combustibles en desarrollo, de los biocombustibles en desarrollo, son de primera generación. Reitero, sacando la madera para consumo a nivel regional, a nivel, digamos, tiene relevancia, pero es a nivel de establecimiento agropecuario o familiar o residencial para combustionar en hogares, ¿no es cierto? Lo que es segunda generación es cuando producimos algún biocombustible de fuentes no alimenticias. Es decir, podemos sembrar un cultivo para cosechar y hoy todo ese producto usarlo para producir bioenergía. Van a oír la caña de Castilla, por ejemplo, el arundo donax, las especies arbóreas de rápido crecimiento, como el álamo y el sauce, o sea, plantaciones forestales plantadas con el fin de generar biomasa para bioenergía. Residuos de cosecha, o sea, puede ser un cultivo bioenergético o puede ser un residuo de otro cultivo, que en ese caso, como no es un alimento en sí, no está considerado de primera generación. El rastrojo de maíz, rastrojo de trigo, puede usarse para generar bioetanol. Vamos a ver en ese caso de segunda generación. Ahí ya no tenemos el azúcar, habíamos hablado un poco por tipo de molécula, estamos hablando de lignocelulosa. Ahí ya no hablamos de azúcar.
eso lo vimos en la clase pasada, es decir, ya no tenemos ni el almidón ni la sacarosa, estamos hablando de una estructura que forma esas paredes celulares que son más complejas, donde la eficiencia de obtención ya no es o sea, de cada 100 kilos de biomasa, no obtenemos 500 kilos, la mitad, como les dice el ejemplo recién en la sacarosa. Bastante menos porque hay un montón de otros productos que conforman esa pared celular y más el contenido celular que hacen que esa relación sea bastante menor. Y además, purificar los productos, las cadenas de celulosa y de hemicelulosa, que son las que principalmente pueden producir el bioetanol, si quisiéramos hablar de ese tipo de biocombustible, es difícil muchas veces purificarlo. Después vamos a ver otros tipos de procesos termoquímicos que sí lo hacen más factible, la gasificación, la quema en caldera, bueno, son otras alternativas. Así que en definitiva esto, independientemente de qué tipo de combustible se tenga, si la biomasa proviene de fuentes no alimenticias, de un cultivo bioenergético, de un cultivo sembrado para tal fin como ser sauces o álamos, o el ejemplo del Arundo Donax, que hay mucho interés por la gran posibilidad de producción que tiene, o de un pastizal natural que no se use para producir alimentos, eh, o de residuos industriales. Bueno, ahí estamos hablando todos de ejemplos de fuentes de biomasa que no son alimenticias. Vamos a ver un poquito más adelante después que independientemente de que no sean alimenticias, si yo una hectárea que podría sembrarla con un cultivo alimenticio, la siembro con un cultivo bioenergético, bueno, vamos a decir, el cultivo bioenergético no es una fuente alimenticia, pero indirectamente está compitiendo por la producción de alimentos. Así que ahí hay otra variable a tener en cuenta, a considerar cuando hablamos de la competencia con la producción de alimentos. ¿Proviene de un alimento? Tal vez no, pero si por el solo hecho de empezar a sembrar superficie agrícola con un cultivo energético, en lugar de sembrar un cultivo como maíz, soja, trigo, girasol, un cultivo alimenticio, bueno, no estamos usando alimento, pero estamos usando un recurso necesario para producir alimento. Entonces, la tierra o el suelo donde se está produciendo este biocombustible es tenido muchas veces en cuenta para, para que no genere competencia con la producción de alimentos por vía indirecta. El combustible lo definimos de segunda generación, pero su producción puede tener repercusiones en la producción de alimentos. Así que, bueno, eso es algo a tener en cuenta. Lo que son cultivos de tercera generación, biocombustibles de tercera generación, puntualmente está asignado a la producción de biodiesel a partir de algas. Hay mucho desarrollo, si buscan en internet hay muchísimos artículos sobre la temática. Eh, Tiene algunas cuestiones, digamos, de imposibilidad técnico-financiera, digamos, para poder desarrollarlo a nivel industrial. O sea, hay mucho interés porque permiten un espacio bastante reducido, hacer buena producción, pero actualmente tiene unos altos costos de inversión que no lo han hecho, no lo han justificado a escala global, no hay una planta operativa. Solo hay trabajos de investigación y plantas demostrativas a lo sumo. Y por último, la cuarta generación son organismos modificados genéticamente, algas o bacterias, con el fin de obtener bioetanol o biodiesel. Son al menos las vías más estudiadas. Hay otros tipos de biocombustibles que se realiza a producir por cuarta generación, pero fundamentalmente están estas dos vías estudiadas. O sea, apuntando principalmente a la producción de biocarburantes, si se quiere, para el sector del transporte. En este caso tampoco hay plantas operativas, hay mucho desarrollo de lo que es genética o modificaciones genéticas para ser más eficiente en el tratamiento, en la producción o las vías metabólicas necesarias para producir estos biocombustibles a partir de distintas fuentes de biomasa. Yo generalmente las citas las pongo en algún librito, lo pongo chiquito acá para que se vea y voy colgando estos materiales que son de consulta optativa. Yo, por ahí, para que sepan de dónde saco estas figuras, cuando puedo voy poniendo material. Puntualmente este libro está subido ahora al aula.
en general abunda la bibliografía en inglés. Cuando pueda encontrar algo en español voy a ir sumándolo también. Así que bueno, esto tiene un poco esa dificultad, es material en inglés. Bueno, dentro de lo que es primera generación, fíjense, biodiesel 2009, esto es no en la cantidad, sino en la proporción. Fíjense que en 2009 era prácticamente todo aceite de colza a nivel global, un 68%, rapeseed es colza, seguido de palma y luego soja. Ahora aumentó un poquito lo de soja y sobre todo el aceite de palma, fíjense cómo se invirtió y la colza pasó a un tercer lugar por lejos. Así que bueno, a nivel global, ¿no es cierto? Muy relevante el aceite de palma para producir biodiesel. Siempre cuando hablamos, y hoy les hice una sugerencia ahí del video que les pasé, lo que es biodiesel, ese diésel o ese biodiesel proviene de una fuente aceitosa, o sea, porque por las características del diésel con el cual se tiene que mezclar, que es de tipo, digamos, apolar, una molécula que no se mezcla bien con agua. Entonces las fuentes para producir, el biodiesel tiene atributos o características similares al diésel. Y bueno, son por eso que siempre hablamos de una fuente aceitosa, oleosa, para producir biodiesel. No lo producimos a partir del azúcar o de la caña de azúcar o del almidón de maíz que obtenemos etanol. Estamos hablando de una fuente aceitosa. La palma tiene su aceite, la soja tiene su aceite y la colza tiene su aceite que se extrae para producir cada una biodiesel. O sea, todas las fuentes de biodiesel tienen algún tipo de derivado oleoso. Las que siguen acá en menor proporción, fíjense las siglas, waste cook oil es residuo de aceite de cocina y residuo de grasas animales. Tienen ahí un 5% cada uno. Y bueno, girasol muy poquito. Bueno, después de comentarlos tenía la figura, me había olvidado, de cada uno. Bueno, acá tenemos en lo que es a escala global, lo que es etanol. Fíjense cómo ha ido evolucionando. Hubo una merma asociada a la pandemia en 2020. Estamos hablando de billones, pero o sea, miles de millones en el caso de la nomenclatura estadounidense, miles de millones de litros. Entre ambos, a nivel global, estamos en alrededor de 150.000 millones de litros como producción global. Así que tenemos mayor proporción de bioetanol que de biodiesel. El bioetanol arrancó hace bastante más tiempo su producción que el biodiesel, después veremos algunas figuras. Y después que más recientemente hubo incrementos en el biodiesel, fíjense, acá ya arrancó más o menos en el 2006 a crecer sostenidamente la producción de biodiesel. Bueno, América Latina es un actor relevante, Europa es el principal productor, bueno, Norteamérica y el Asia-Pacífico también son relevantes. Bueno, billón, como les decía, son miles de millones, o sea, 10 a la 9. Producción con esta sigla que es fatty acid metilester, es metilester de ácidos grasos, es como se le llama a uno de los tipos de biodiesel. También está por otra metodología que es HB cortado, que es o sea, hidrogenación de ácidos vegetales, de aceites vegetales. Acá suman las dos cantidades por año. Yendo a lo que es etanol, este libro también se los he subido. Yo lo pasé a litros porque estaban millones de galones, lo pasé a millones de litros, un aproximado. Bueno, el principal actor acá es Estados Unidos, como les había comentado, justamente el principal productor de maíz ha fomentado y encontrado a ese producto que tiene en gran cantidad, encontrar un uso alternativo de manera de aumentar la demanda. Así que, bueno, el etanol de maíz ha hecho, obviamente, subir el precio del cereal, del commodity de maíz, porque se lo ha encontrado, fíjense, alrededor de 15.000 millones de galones
sería casi alrededor de 60.000 millones de litros, que está produciendo Estados Unidos de etanol cada año. Bueno, entonces Brasil y Estados Unidos se llevan prácticamente todo el mercado. Estados Unidos más de la mitad y un 30% Brasil. Argentina no es un productor relevante del bioetanol. Todo lo que produce es para consumo interno, para los cortes, según la normativa vigente en Argentina, del 12% de corte de la nafta. Si analizamos por fuente, fíjense, en Estados Unidos principalmente es casi todo etanol de maíz, un 94%, 6% de otras fuentes que no lo aclaran. Y Brasil, gran productor también, el 90% proviene de la caña de azúcar. Un gran productor de caña de azúcar y bueno, también le ha encontrado un nicho a ese producto, sumado también a que tienen posibilidad de hacerlo en parte también de segunda generación, o sea, usando el bagazo también hay bastante trabajo. Pero fundamentalmente es de primera generación, a partir del azúcar. Y algo de etanol de maíz. Y la Unión Europea lo tiene mucho más repartido. La mitad casi es a partir de maíz y el resto está repartido entre trigo, remolacha azucarera y otras fuentes no claras. Bueno, hasta acá venimos hablando un poco de los aumentos de producción de biocombustibles. Fundamentalmente se están haciendo a partir de fuentes alimenticias, o sea, de primera generación. Y acá viene siempre una consigna de una publicación que ya tiene su tiempo, Raja Gopal et al. En 2007 es esta publicación, que se hizo una pregunta que yo también me la hice a posteriori, pero buscando encontré este trabajo, hay algunos más también analizando qué pasaría, digamos, si la totalidad de los cultivos que puedan usarse para producir etanol, solo en este caso para el etanol, se usaran para reemplazar a la nafta. ¿Podríamos cumplir la totalidad requerida por la nafta o qué valor alcanzaríamos? Bueno, en este ejemplo, fíjense, trigo, arroz, maíz, sorgo, caña de azúcar, mandioca, remolacha azucarera, totalizan 600 casi millones de hectáreas de aquel entonces, con una producción promedio por hectárea con estos rendimientos de cereal de cada uno de estos cultivos, y que en función de la tecnología de aquel entonces, transformando esos kilos o esas toneladas de biomasa, de alimento, en etanol, ¿qué porcentaje de la demanda global podría satisfacer? Bueno, el trigo podría satisfacer, si todo el trigo se derivase a producir etanol, cubriría el 12% de la energía de la nafta. El arroz un 16%. O sea, si nos quedásemos sin trigo, sin arroz, sin maíz, sin sorgo, aún o sea, en un escenario obviamente completamente inviable, apenas alcanzaríamos a cubrir el 57% de la energía del combustible que se desea reemplazar, de la nafta. Obviamente esto muestra a las claras que este tipo de biocombustibles, lejos de resolver el problema, agrega un problema nuevo que es la seguridad alimentaria. O sea, no podemos, además, si fuera que usando el 10% suplimos o cubrimos todo lo que es el biocombustible, el combustible a reemplazar, bueno, podría estudiarse, pero acá no solo no lo soluciona, sino que agrega una nueva variable, un nuevo problema, que es el problema del acceso a los alimentos. Bueno, los biocombustibles de segunda generación, derivados de fuentes no alimenticias, algo ya he mencionado, podemos hablar de madera, residuos de cosecha, cultivo bioenergético, acá menciono otros ejemplos, miscanthus, panicum, son especies de gramínea de alta producción anual, especies perennes, o sea que se siembran una vez y duran por varios años, disminuyendo los gastos energéticos para su siembra, y bueno, con sucesivas cosechas. Residuos residenciales, ya sea sólidos o líquidos, aceites, como muestra ahí. Pastizales naturales, como otro ejemplo, con la ventaja de que ni siquiera es necesario sembrarlos. Hay muchos casos de pastizales que
no se aprovechan o se aprovechan en sistemas ganaderos, pero fundamentalmente como no son digamos, no se puede aprovechar, en algún momento alcanzan una gran cantidad de forraje de poca calidad para el ganado, la práctica más frecuente es quemarlo, un productor lo quema, no le cuesta nada, con las consecuencias tal vez ambientales, de no solo emitir dióxido de carbono, sino que el material particulado que afecta a las vías respiratorias. Nosotros acá en Rosario ya tenemos experiencia en el tema por tener las islas acá enfrente del delta del Paraná, con los problemas asociados en la calidad del ambiente, del aire que se respira en esos momentos. Bueno, yendo un poco a las estadísticas y mostrando un poco acá cómo es la molécula de etanol, son 2 átomos de carbono, que son estos que se ven aquí, con cada uno unido a átomos de hidrógeno. Fíjense, 3 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, en este caso. Eh, y un átomo de oxígeno en rojo, que a su vez tiene un átomo de hidrógeno. Bueno, esta estructura simple de solo 2 carbonos tiene una molécula polar, o sea, tiene afinidad por el agua, se mezcla con el agua. De hecho, el etanol que se consigue en farmacia muchas veces tiene cierta dilución, al 70%, al 96%, así que se mezcla con el agua. A diferencia del diésel, que es oleoso, que no tiene ningún tipo de característica similar al agua, no se puede mezclar con agua. Bueno, acá tenemos las plantas de bioetanol a base de maíz. Tenemos 6, después se ha sumado una más, hay 7 en realidad actualmente. Acá con asterisco porque la número 6 tiene algunas plantas más repartidas, pero es de la misma empresa. Con la capacidad anual igual no es tan grande, 32.400 metros cúbicos anuales de etanol y 82.000, 100.000, la más grande es estas dos de 180.000, Acabio y Promaíz. Bueno, eso es como está repartido. Fundamentalmente Córdoba es el sector de mayor producción de etanol de maíz, dándole además esto una ventaja, porque llevar una tonelada de maíz a puerto, si lo pueden convertir en etanol y usar en la zona, bueno, además de que obviamente incrementa el precio del etanol con respecto al maíz, tiene una cuestión logística de cantidad de, digamos, un productor que produce maíz en esta zona, si tiene una demanda en la zona, se evita el flete a puerto, que no es algo menor en cuanto a los costos. Entonces eso genera valor en origen y fomenta un poco o mejora las economías regionales por la cuestión de la cercanía al punto de consumo. Lo mismo sucede en el caso de Entre Ríos, con los establecimientos avícolas. Entonces muchas veces por ahí nos alejamos un poco de la temática de la asignatura, pero muchas veces si un producto sale 100 pesos en el puerto de Rosario y el productor recibe 90 pesos, 85 pesos por el descuento de flete. Cuando aparece una demanda regional del mismo producto, se toma a veces el precio de Rosario como referencia y no se le aplica flete. Entonces eso, encontrarle una demanda en cercanía es un nicho interesante para que un productor reciba mejor precio y para que una economía en una región se pueda desarrollar de mejor manera. Bueno, acá tenemos la producción de etanol desde 2012 a esta parte. Esto todo ha sido ya fomentado por las legislaciones previas, donde ya se comenzó con los cortes, primero de un 5%, bueno, hasta llegar al nivel actual del 12% de corte de las naftas. Está repartido en las empresas, en las distintas empresas. Fíjense, Biotanol Río Cuarto Sociedad Anónima 2012, que es la que está acá en amarillo, y después luego fueron apareciendo otras. Está repartido en pocas empresas, como les decía, son 6 empresas, ahora apareció una séptima, así que son poquitas empresas. Para lo que es etanol de maíz, ¿no es cierto? La reglamentación, después vamos a verlo, estábamos en el 5% de corte hasta 2013, luego pasamos a 9% de corte de nafta, 10%, y finalmente lo que tenemos actualmente, el 12% de corte. Bueno, la reglamentación lo que plantea es que la mitad de ese corte tiene que venir del etanol de maíz, la otra mitad debe venir de la etanol de caña de azúcar. Ahora después lo vamos a ver en más detalle. Acá les voy dejando los links si después quieren verlo. Esta presentación ya está subida.
Y después lo interesante acá lo que muestra es los millones de litros de nafta, eh, 6.000 millones de litros en 2010, bueno, ha ido creciendo el consumo de nafta, 9.000 millones de litros, 2017, que se estabilizó en esos valores, y el etanol quedó en 1.000 millones de litros para llegar a cubrir, a suplir ese 12%, tal vez le ha faltado un poquito, 11,6, 11,4, 11,6%, a veces no se llega exactamente a cubrir eso que está reglamentado. A su vez, bueno, acá se ve bien cómo está particionado en mitad y mitad por los cupos al etanol de maíz y etanol de caña. Obviamente a veces no se llega a cubrir esa mitad, generalmente la caña de azúcar ha quedado un poquito más bajo, fíjense acá incluso 0,46 contra 0,7 millones de metros cúbicos en este caso, o sea sería 460 millones de litros y 700 millones de litros de caña de azúcar y maíz respectivamente en el 2022. Bueno, la producción en función de esta normativa ha ido incrementándose, o sea, evidentemente a las empresas que producen tratan de cubrir ese cupo que se les otorga y bueno, están siempre por ahí tratando de gestionar que se pueda aumentar ese corte del 12%. No tenemos mucho más para aumentar con nuestra flota de vehículos, ya por ahí se requeriría para ir, por ejemplo, al sistema brasilero, donde un auto puede cargar 100% etanol o 100% nafta, en lo que se conoce de tecnología Flexi Fuel Vehicle, o sea, vehículos flexibles en cuanto a combustible, que puede usar cualquier tipo de mezcla de etanol y nafta, o nafta puro o etanol puro. Y eso ha aparecido recientemente, algunas décadas atrás, Brasil se orientó por producir, eh, digamos, vehículos que funcionaban solo de etanol. Y bueno, el gran problema que hubo es que en algún momento el etanol sí era barato, por eso se fomentó su producción, pero después surgió la problemática de que si se abaratan los combustibles fósiles y quien tiene solo la posibilidad de usar etanol queda eh, digamos, queda muy complicado para competir, o esos vehículos quedan producidos, queda muy complicado para competir con la flota naftera. Profe, disculpe una consulta. Sí. Buenas tardes. Recién comentó que más allá del porcentaje en los combustibles se respeta o está pautado un porcentaje de determinados cultivos, el aceite o el bioetanol de determinados cultivos. ¿Eso es para incentivar la producción de maíz, por ejemplo, o de soja, o por qué está pactado? En el caso del etanol, solo viene o de maíz o de caña de azúcar aquí en Argentina. Son básicamente porque tenemos la materia prima ya producida, tenemos el azúcar y tenemos el maíz. No es algo que hay que generar conocimiento de cómo producirlo, ya lo tenemos disponible. Eh, Otra alternativa, tendríamos que generar conocimiento para probar rastrojo y ver qué eficiencia se produce. En general, los de primera generación están mucho más aceitados de conocimiento. Pero después otras alternativas para producir etanol podrían usarse trigo, como se usa en Europa, o sea, grano de trigo. Por ahí se busca aquellos productos en los cuales somos más superavitarios, o sea, trigo a veces hemos tenido problemáticas de faltante, entonces usar trigo acá en Argentina para producir etanol, cuando hay años donde ha habido problemas en cuanto a los mercados y bueno, que no, décadas atrás, o sí, 5, 10, 15 años atrás hubo grandes conflictos por el cierre de exportaciones porque no alcanzaba para abastecerse el mercado interno. Bueno, entonces por ahí se busca aquellos productos donde tenemos capacidad de exportar. Se exporta azúcar, se exporta cereal, grano de maíz. Entonces, si en lugar de exportar azúcar, aprovechamos para producir un combustible para el corte de las naftas, con las ventajas ambientales que por ahí tiene y además porque, bueno, al final, ahí hay algo de subvención estatal porque se paga un valor que es interesante para un productor o para una empresa que se encarga de recibir maíz y exportarlo. Bueno, a lo mejor le conviene procesarlo y obtener ese etanol que tiene 3, 4 veces más valor por kilo
que lo que es el cereal. No sé si respondí un poco la consigna. Sí, 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 te entendí. Iba más allá de incentivar un cultivo u otro, sino más que depende también de la eficiencia, digamos, en la producción, como decía recién del trigo y demás. Exacto, y de la disponibilidad de esa fuente. O sea, se podría tratar de fomentar un cultivo bioenergético, pero el problema del cultivo bioenergético para producir etanol es que ahí vamos a un tipo de molécula que es más difícil, menos estable. O sea, tiene esas desventajas y por eso no han explotado a nivel global. No hay gran cantidad de plantas de segunda generación de etanol. Eh, Abundan, sí, el etanol de maíz o el de caña de azúcar. Eh, las otras, lo que tienen la gran ventaja es que hay un gran potencial de producir cultivos bioenergéticos en zonas incluso marginales para la agricultura, pero bueno, lo que está ahí afectando un poco financieramente que cierre la ecuación para producir esa planta a partir de ese tipo de biomasa y encontrar eficiencias elevadas. El maíz, como les decía, 100 kilos de maíz, no les digo que llega a esos 500, a esos 50 kilos, porque bueno, no todo el maíz es almidón, que es el almidón es lo que se usa para producir la glucosa y después el etanol, pero casi la mitad se aprovecha como etanol. En el caso de los lignocelulósicos, cada 100 kilos de esa biomasa que se cosecha, ya el valor potencial es más bajo y alcanzar ese valor potencial es difícil, por todo cómo está la estructura lignocelulósica de compleja, digamos. No es una sola molécula, ahí está la lignina, está la celulosa, la hemicelulosa, pectinas, un montón de componentes que no es fácil de purificar lo que queremos, que es la celulosa y la hemicelulosa, para obtener finalmente ese etanol. Entonces, bueno, tiene muchas ventajas de potencial a futuro, de potenciales materias primas que no compiten con el alimento y que podría producirse muchísima más cantidad, pero financieramente de momento no está cerrado, no hay tantas cantidades de plantas de biorefinería de segunda generación. Buenísimo, se entendió, gracias. No, a ver, de nada. Bueno, para ver un poco acá, tres países productores, o sea, Argentina y los dos principales, para hacer una comparación, muestra la cantidad de miles de toneladas, o sea, en este caso en Argentina, si lo pasamos, si le sacamos estos tres ceros, quedan millones, 2 millones de toneladas de maíz se usaron en 2023 para producir etanol, 11 millones en Brasil, 136 millones de toneladas en Estados Unidos para producir etanol. ¿Qué porcentaje de la producción representa en cada país? Argentina está usando el 5,6% de su producción, Brasil el 10% y Estados Unidos casi el 40% de su maíz les ha encontrado ese nicho. ¿Cuál es el corte obligatorio de cada país? Argentina tiene un mínimo de 12%, Brasil tiene el corte de 27% en las naftas, Estados Unidos el corte obligatorio del 10%. Y bueno, acá tenemos los miles de metros cúbicos, en realidad 776, claro, serían millones de litros, 5.500, o sea, 5,5 millones de litros y 58 millones de litros respectivamente. Con su valor, bueno, y después, según la capacidad instalada, Argentina tiene solo un 95% de su capacidad instalada la utiliza. Eh, Brasil y Estados Unidos tienen un poquito más de capacidad ociosa, o sea, del 100% que pueden producir, un 8% de capacidad ociosa, o sea, que no producen a su potencial. Y un 12% Estados Unidos. Bueno, pasamos un poco a las estadísticas de biodiesel, de paso vemos un poco la molécula. Recuerden que habíamos visto de tipo de molécula, como eran los aceites, las grasas y aceites, los triglicéridos. Recuerden que tenían cadenas largas de ácidos grasos. De esos ácidos grasos que forman ese triglicérido, cada uno de esos se forma el metiléster. Metil es este grupito acá de carbono con 3 hidrógenos, metil éster, este es el grupo de éster, de ácido graso. Si lo buscan, la terminología la pueden encontrar al biodiesel como metil éster de ácido graso, de un ácido graso en particular. Recuerden que las cadenas carbonadas, vimos la semana pasada, que tienen distintas formas, distintos largos, distinta cantidad, 17, 18, 19 carbonos, algunas con dobles enlaces, otras sin dobles enlaces. Pero este es simplemente un ejemplo de biodiesel, de una molécula de metiléster de ácido graso.
y su comparación con un petrodiesel, o sea, con el gasoil común, o con el tipo de molécula que tampoco es algo estable, el gasoil común, pero un ejemplo de un hidrocarburo cuando uno vamos a cargar gasoil es de este tipo. Sí que son apolares, o sea, no se mezclan bien con agua. Bueno, para ver un poquito el destino que se le da al biodiesel, decíamos que el etanol no se exporta nada, es todo consumo interno en Argentina. A diferencia de lo que pasa con el biodiesel, que ahí sí, como nosotros no somos consumidores de aceite de soja, un poco eso ha regulado, mientras que sí somos consumidores del maíz, el maíz lo usamos para muchas otras cosas en Argentina, y bueno, las cantidades que se producen de biodiesel, uno podría decir, bueno, se podría producir más etanol de maíz y exportarlo a ese etanol, no están dadas así las condiciones en general. En cambio, con la soja sí sucede. El biodiesel de soja, buena parte de ese biodiesel, fíjense, por momentos, el año de menor porcentaje estuvimos en torno al 50%. Si no estamos 60-70% del biodiesel que se produce, se exporta. El resto es para el corte interno. En cuanto a zonas productivas, en el etanol veíamos que lo que es maíz es todo en Córdoba. Me faltó mostrar, después lo voy a mostrar, en la parte de la caña de azúcar, obviamente la zona azucarera, estamos más en el noroeste argentino, zona de Tucumán, después lo vamos a mostrar. En lo que es biodiesel, Santa Fe se lleva prácticamente 70-80% de producción de biodiesel en la zona, toda la zona de la zona de la lindante contra el Paraná, la zona de puertos, donde están las grandes exportadoras, bueno, en la misma región, que reciben casi todo el cereal, casi toda la soja, se produce lo que es la producción de biodiesel mayoritariamente en esta región. Y es de las zonas que más concentración tiene a nivel, digamos, sería el polo productor más importante del mundo en cuanto a lo que es biodiesel por la gran cantidad de plantas que hay concentradas en esa región. Así que en esto somos un, digamos, un productor importante de peso, a diferencia de lo que pasa con el etanol, en lo que es biodiesel, somos un productor relevante a nivel global. No somos el primer productor, pero sí somos relevantes. Un poquito del marco regulatorio que tenemos, se sanciona en julio de 2021 la ley 27.640, no es la primera, ya había otras previas. Se reglamenta en otro decreto, en octubre del mismo año. Se define la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía de la Nación, o sea, es quien define eh, los cupos que se le da a cada empresa, como el precio de los biocombustibles, normas de comercialización, etcétera, los estándares. Es la autoridad de aplicación, es la Secretaría de Energía. Ambos biocombustibles quedan exentos de los impuestos a los combustibles líquidos como forma de subvención. Está previsto que quede vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, con posibilidad de postergarla 5 años más. Y acá vemos estos de esta consultora, hace un buen relevamiento de las distintas plantas. Fíjense, la caña de azúcar, obviamente todo en Tucumán, son 13 plantas. Hay 8 en Tucumán, 2 en Jujuy y 2 en Salta y una en el norte de Santa Fe. Etanol de maíz, que había 6 originalmente, después aparecieron 7, porque apareció una más en Córdoba, pero bueno, Córdoba es el principal productor de bioetanol, una planta en Santa Fe, otra en Santiago y otra en San Luis. Y después hay 34 plantas de biodiesel, mayoritariamente en Santa Fe, si bien hay muchas en Buenos Aires, en cuanto a capacidad productiva, ya habíamos visto el 80%, casi 70-80% se produce en Santa Fe. Acá lo pone así porque lo han hecho con estos puntos, pero en realidad todos estos puntos no están en esta zona de Santa Fe, están todos en torno al puerto. Para que quede vistoso lo han hecho así porque si no quedarían todos aglomerados, pero en la zona de puertos es donde están todas las plantas. Bueno, acá tenemos para que se vean las dos en comparación. Tenemos obviamente mayor producción de biodiesel y buena parte del mismo es exportado que de bioetanol en Argentina, ¿no es cierto?
Acá tenemos las cantidades en miles de toneladas. Se puede decir, podemos hablar de 3 millones de kilos, por ejemplo. Si le sacamos un cero, sería lo mismo que hablar de millones de kilos. Así que bueno, esos son los valores. Ha ido creciendo bastante el etanol, se ha ido acercando bastante a lo que es biodiesel, porque además el biodiesel ha mermado mucho en los últimos años. Se ve, después de haber llegado a un pico en 2017, no paró de bajar en los años subsiguientes por distintas cuestiones comerciales. Así que bueno, acá se ve la composición de estar en un 90% que era biodiesel de la producción total, ahora quedó más equiparado, un 70-30 o 60-40. Algo interesante en cuanto a precios de exportación, fíjense por ejemplo el aceite de soja, el valor del aceite de soja en dólares la tonelada y del biodiesel, tan similares, a veces está más alto uno, a veces más alto otro, pero cuando lo vemos neto de retenciones del impuesto que tienen, ahí sí se ve la mejoría de precio para el biodiesel, que tiene una ventaja comparativa, siempre está arriba, a los sumos tuvieron similares en algún momento, en mayo de 2022, pero si no siempre arriba del el biodiesel de arriba en precio neto de retención que el aceite de soja. Bueno, el marco regulatorio de esta ley establece un régimen obligatorio de mezcla para cada tipo de biocombustible, continuando con un régimen de la ley anterior, que es la 26.093. Lo que establece la ley es que todo combustible líquido, llámese gasoil o diésel oil, gasoil o diésel oil, debe contener, o sea, esto es así como se le llama al gasoil o al diésel, todo combustible de este tipo tiene que tener un corte obligatorio de biodiesel del 5% sobre la cantidad total de producto final. Todo combustible líquido llamado o clasificado como nafta debe tener un 12% de su volumen, o sea, esto es al litro a litro, o sea, cada litro de nafta tiene que tener, o cada litro de combustible vendido debe tener 120 centímetros cúbicos de etanol en ese caso, bioetanol. La asignación de volumen a cada empresa lo efectúa la autoridad de aplicación. Toma en función de algunas ecuaciones el equivalente mensual de la capacidad de esa empresa, de la elaboración anual, y asigna un tope de 50.000 toneladas anuales. No puede haber una empresa que tenga más que eso. Puede elevar los porcentajes obligatorios de biodiesel cuando lo considere conveniente, o sea, ese 5% para biodiesel puede elevarlo si por algún motivo resulta necesario, o puede reducirlo a un mínimo de 3%. En lo que es bioetanol, ahí hablábamos de una mezcla obligatoria 6% a base de caña de azúcar, o sea, ese 12, la mitad es caña de azúcar. Lo hace a prorrata de las empresas, un término muy, muy técnico, en función de los cupos de bioetanol anual vigente de la legislación anterior. Puede reducir esos porcentajes también, como igual que en el biodiesel, si por alguna coyuntura, por problemas productivos, por la razón que fuere, puede reducir esos porcentajes exigibles a base de caña. Por eso, de hecho, en momentos de escasez ha habido muchos años, generalmente todos los años tiene un poquito menos del 6%, eso ha sucedido, lo había mostrado previamente. También, si por algún motivo está la posibilidad, puede aumentar ese porcentaje de la caña de azúcar, si lo considera conveniente en función de oferta y demanda de este producto. Bueno, esto es un poco el marco regulatorio. La clase de hoy es relativamente breve en la parte teórica, así que con eso voy a finalizar la grabación.